Bueno, el tema a presentar el día de hoy se llama diagnóstico diferencial en deterioro cognitivo. Me gustaría, me gustaría empezar con esta frase que durante la recopilación de la información para realizar esta presentación me encontré, donde dice así: los olvidos ocasionales pronto se vuelven cotidianos, cada vez es más difícil recordar tareas. Lugares conocidos se confunden, los seres queridos se convierten en extraños. Olvidará cómo hablar, caminar, vestirse y comer. La memoria se esfuma, la realidad es cada vez más confusa, tiene presencia física, pero su personalidad desaparece. Me pareció una manera muy poética de explicar cómo es la evolución de este tipo de trastornos. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, se estima que el número de enfermedades de tipo demencial se ha ido incrementando de manera importante durante los últimos años. Se consideraba que para el 2019 había cerca de 55 millones de personas con un problema de demencia. Para el 2030 se espera que se incremente hasta los 78 millones y para el 2050 haya aproximadamente 139 millones de personas con problema general de memoria. Esto lleva una gran carga económica, siendo que se considera que aproximadamente se invierte de 1.3 billones de dólares a nivel mundial y se espera que este gasto se incremente hasta los 2.8 trillones de dólares a nivel mundial para el 2030. Esto sin considerar que en muchos países aún no hay un plan nacional para demencias. Afortunadamente, en varios países de Latinoamérica, incluyendo en México, sí existe este plan, pero es importante, o como ya sabemos, mucho de este gasto por problemas de memoria para diagnóstico, para tratamientos, casi siempre son costeados por los familiares. Además de eso, se sabe que cada 3 segundos aparece un nuevo caso de demencia. Actualmente existen 7.7 millones de casos nuevos a nivel mundial. Y desafortunadamente se dice que casi el 62% de los profesionales sanitarios piensan, aún de manera incorrecta, que las demencias es parte del envejecimiento normal. Aunque ahorita como geriatras hemos estado haciendo un gran trabajo para tratar de eliminar el término demencia senil, muchos de ustedes saben que pues todavía muchos colegas, muchos compañeros siguen utilizando este término. Entonces sí es muy importante seguir trabajando en ello. Hasta 3/4 de las personas con demencia aún no han recibido un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces por el desconocimiento de las enfermedades o por tratar, o por lo mismo, por tratar de normalizar todos los cambios asociados con la edad. En México se dice que para el 2019 existieron 546.202 casos de demencia y se espera que se incremente para el 2050 hasta 1.843.049 casos. Dentro de las causas de muerte por enfermedad de Alzheimer y otras demencias también se ha incrementado, también ha subido en cuanto a al número de causas, está en el top 5, ¿sí? Para el 2019, el total de las defunciones por demencia se clasificó en 2.87%. No podemos avanzar sin antes dar las definiciones del deterioro cognitivo o deterioro cognoscitivo, ¿sí? Según el DSM-5. Se define como trastorno neurocognitivo al déficit cognitivo mayor a lo esperado para la edad y nivel educativo de la persona. El deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo leve
Se puede definir como un déficit cognitivo modesto respecto al nivel previo de uno o más dominios cognitivos en base a la queja de la persona, del informante o del médico. O también como el declive en el desempeño neuropsicológico en una o dos desviaciones estándar en las pruebas psicométricas aplicadas, que en este caso no van a interferir con la independencia para realizar las actividades instrumentadas de la vida diaria. Como bien sabemos, en el deterioro cognitivo leve, las personas pueden tener auxiliares, pueden apoyarse en notas, en recordatorios, en alarmas, etcétera, para continuar con su independencia. En cambio, la demencia o trastorno neurocognitivo mayor puede definirse como el déficit cognitivo sustancial respecto al nivel previo en uno o más dominios cognitivos en base a la queja de la persona, el informante o el médico. Este declive del desempeño neuropsicológico debe de disminuir en dos o más desviaciones estándar en las pruebas neuropsicológicas que se aplican, y en este caso estas fallas sí son suficientes para interferir en la independencia, por lo que va a requerir asistencia para realizar sus actividades instrumentadas en la vida diaria. Todo esto fuera del contexto de que los cambios cognitivos sean asociados a un cuadro de delirio o a un trastorno psiquiátrico ya establecido. Antes de avanzar, me gustaría empezar con aclarando cuáles son el envejecimiento cognitivo a nivel normal. Dentro de esto tenemos una inteligencia que puede ser cristalizada o fluida. ¿A qué nos referimos con una inteligencia cristalizada? Son las destrezas, habilidades, conocimientos que se aprenden y se van refinando a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, es cuando alguna actividad o algún conocimiento se hace cada vez más fuerte o se perfecciona. Se dice que la inteligencia cristalizada se mantiene hasta los 60 o 70 años y va disminuyendo de 0.02 a 0.03 desviaciones estándar por año. En cambio, ¿cómo se define la inteligencia? Es la capacidad innata para procesar y aprender nueva información que nos puede servir para resolver problemas, atender y manipular el ambiente. Por ejemplo, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, la memoria, las habilidades psicomotoras. Esta llega a alcanzar su pico hacia la tercera década de la vida y conforme va pasando el tiempo también va disminuyendo por año de hasta 2 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, aquí podemos entender que la velocidad de procesamiento es en cuanto al envejecimiento, se considera como una capacidad fluida, es decir, esta va a disminuir con la edad. Podemos tener una disminución en la velocidad en la que procesamos la información, siendo considerado como algo normal por el envejecimiento. La atención también se considera como una capacidad fluida, siendo que puede mantenerse para realizar tareas simples y va a disminuir a la hora de elaborar tareas complejas. Al adulto mayor le va a costar más trabajo hacer varias cosas al mismo tiempo, como lo podía hacer en edades más tempranas. La memoria se considera también una capacidad fluida que puede ser mezclada. Esto debido a que la memoria puede ser influenciada por la atención, la velocidad de procesamiento y las distintas estrategias. El lenguaje se puede considerar también que puede ser ambas, tanto cristalizada como fluida. De manera general se dice que no disminuye con la edad, es decir, ya de antemano sabemos que el lenguaje es una capacidad que se va incrementando conforme la edad. Una persona adulta tiene mayor vocabulario, etc. Y donde sí no
puede ser esperado es que la nominación por confrontación visual y la afluencia sí estén disminuidas, pero esta disminución puede ser asociada a la velocidad de procesamiento que está disminuido. Entonces sí puede impactar. Es ahí donde tenemos que hacer la diferencia entre si se trata de un proceso biológico normal o se trata de un proceso patológico. La función visoespacial también se considera una función mezclada, siendo que permanece para tareas simples, mientras que para tareas complejas puede verse afectada o disminuida. Por ejemplo, en el momento de realizar los cubos puede verse un poquito disminuida de manera normal, o por ejemplo, a la hora de tratar de salir de un laberinto, etc. Y la función ejecutiva también se considera una capacidad fluida que puede ser mezclada. Tanto puede permanecer estable como puede disminuir conforme la edad. ¿Qué pasa con la memoria y el envejecimiento? ¿Sí? Se dice que hay patrones de memoria que disminuyen, por ejemplo, la capacidad para la recuperación diferida espontánea sin pista. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si un día decimos, bueno, al súper, tengo que comprar 10 cosas y no llevo una lista, es muy probable que a la hora de que esté en el supermercado o que regrese a casa, pues no haya traído las 10 cosas que tenía planeado traer. Esto puede ser esperado, ¿sí? La memoria del puente también se sabe que disminuye con la edad de manera normal, es decir, esto se refiere a de dónde se adquirió la información. Por ejemplo, ¿cómo me llegó la invitación a participar en las sesiones? Bueno, me llegó por medio de un correo, por medio de un WhatsApp, la invitación fue por llamada. En realidad no recuerdo cómo fue, pero recuerdo que me llegó esa información. Eso es esperado. En la memoria prospectiva también se ve disminuida con la edad y se refiere a la capacidad para recordar una actividad planeada en el futuro. Es decir, tengo que acordarme de que a la noche, a las 9 de la noche me toca tomarme mi medicamento, entonces debo de hacerlo un poquito más mecánico para poder mantener esa información, pero de manera inicial sí puede estar disminuida esa capacidad. En cambio, ¿qué memoria se mantiene estable? Por ejemplo, la memoria de reconocimiento, que es la capacidad para recuperar la información con pistas. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando estamos en la consulta. ¿Recuerda usted qué comió el día de ayer? Y el paciente te refiere, no, pues no me acuerdo. En ese momento podemos decir, era pollo, era verdura, era sopa. Ah, era pollo. O sea, se mantiene estable la capacidad para recuperar dicha información una vez que le damos la pista al paciente. La memoria en orden temporal también se mantiene estable, que es la capacidad de recordar la secuencia de los eventos pasados, como por ejemplo, eh, para el día que fui a la fiesta de mi amiga, primero, después de asearme, me fui al salón de belleza para que me arreglaran, de ahí me pasé a la misa, luego me pasé al brindis, luego me pasé a la cena, etc. A eso se refiere con la memoria de orden temporal. Y la memoria de procedimientos esta siempre, es difícil que se mantenga, que se afecte. Y cuando la vemos afectada es cuando debemos alarmarnos un poquito o debemos de sospechar que hay un problemita de memoria. ¿A qué se refiere esto? A cómo hacer las cosas de manera automática, como por ejemplo, cómo conducir una bicicleta, cómo conducir un vehículo, etc. Memoria automática que a veces es difícil de expresar la serie de pasos a seguir. ¿En qué momento debemos de sospechar en un paciente problema de memoria o de demencia? Cuando tenemos un paciente que tiene trastornos de memoria, le cuesta trabajo recordar conversaciones, recordar eventos, recordar algunas fechas, etc. Cuando tenemos despistes en lugares no
y nos es complicado llegar, ¿sí? La conducción. Cuando tenemos alteraciones en el comportamiento, es decir, que de repente el paciente esté apático, que esté triste, que esté ansioso, que esté irritable, que esté agitado, ahí hay que sospechar de un problema. Cuando tiene la dificultad para mantener una conversación con muchas personas, ¿sí? Cuando hay dificultad para resolver tareas complejas, para la solución de problemas, para la planeación, por ejemplo, de viajes, para la planeación financiera. Cuando ya empiezan con esos cambios hay que tener atención. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, aunque se dejó de ver la presentación, pero sí te Se escuchamos. salió solo. No se comparte. Ahí está. Ya se está presentando. ¿Sí? Sí. Yo lo veo. ¿En qué vamos? Pues se ve la pantalla en blanco, pero sí se ve la proyección. ¿Se ve ahí? Sí, Los ya se está síntomas de sospecha de viendo, demencia. ya se ve. ¿Sí? Ok. También se puede sospechar de un problema de demencia cuando se pierde la capacidad para aprender a manejar nuevos instrumentos o para realizar tareas que exijan pasos sucesivos y coordinados. En esta imagen podemos ver de manera general cuál es la proporción de las demencias, incluyendo las demencias por causas reversibles, las demencias secundarias y las demencias neurodegenerativas, y siempre siendo más prevalente la enfermedad de Alzheimer. En cuanto al diagnóstico diferencial de acuerdo a la temporalidad en la que se presentan los síntomas o los datos clínicos, podemos tener un inicio agudo, subagudo o insidioso. En el dado caso de que se trate de un cuadro agudo, siempre la sospecha debe ser acerca de un delirium o un evento vascular cerebral. En el caso de un evento subagudo, puede deberse a causas reversibles o a causas secundarias. Y cuando se trata de un inicio insidioso, la mayoría de las veces corresponde a trastornos neurodegenerativos. Okay. Para las causas reversibles podemos utilizar este acrónimo dementia, donde tenemos que los fármacos o las drogas corresponden a un 10% aproximadamente de los cuadros de demencias reversibles. En cuanto a emocional, se refiere a cuadros depresivos, a cuadros psicóticos, etcétera, donde este va a corresponder a un 26%. Dentro de las metabólicas, como por ejemplo el consumo del alcohol, puede ser considerado en un 16%. Los déficits visuales o auditivos, también tenemos la hidrocefalia normotensa, tumoraciones, infecciones o cuadros de anemia, sobre todo deficiencias de vitamina B1, la tiamina. Okay. ¿En qué momento debemos de sospechar de que se traten de demencias reversibles? Pues cuando encontramos estas banderas rojas, como pueden ser la disminución de la función rápida e inexplicable. Esto nos orilla a que indaguemos un poquito más en los estudios, en estudios de imagen, en estudios de anticuerpos, séricos, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico. La importancia de tener una demencia reversible es que sí puede modificar el curso de la enfermedad, ¿sí? Y puede, una vez que quitas el agente causal que lo está provocando, puede recuperar su estado de salud del paciente. Otra bandera roja es cuando tenemos un inicio de síntomas la edad de inicio de los síntomas del paciente. Cuando es en una edad joven, debemos de sospechar sobre todo en una situación de encefalitis autoinmune, sobre todo si tenemos déficit de memoria,
cambios en el estado mental, síntomas psiquiátricos, cuando tenemos focalización al sistema nervioso central, puede haber presencia de convulsiones, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo o alteraciones sugestivas en un estudio de imagen por resonancia magnética. En este caso se justifica la realización de anticuerpos para detectar este tipo de patologías. Otra bandera roja es cuando los síntomas se presentan de manera fluctuante, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la demencia con cuerpos de Lewy, que lo podemos ver, las fluctuaciones, o también en las demencias reversibles como alteraciones tóxico-metabólicas, alteraciones del sueño, sobre todo lo que es el SAO, ¿sí? El insomnio, enfermedades psiquiátricas o en pacientes que padecen de epilepsia pueden presentar una amnesia epiléptica transitoria posterior a un cuadro convulsivo. Otra bandera roja que podemos tener son las exposiciones de riesgo que pueden ser agudas o crónicas. Esto se refiere a la exposición a tóxicos o fármacos, como por ejemplo dentro de los fármacos tenemos las benzodiazepinas, los anticolinérgicos, medicamentos de venta libre, narcóticos, etc. Dentro de los anticolinérgicos ya sabemos que son precipitantes del deterioro cognitivo, ya que estos afectan la degradación de la acetilcolina en el prosencéfalo que está muy asociada a la generación de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Otro tóxico importante es el consumo del alcohol, ya sea de manera aguda o de manera crónica. Esto porque, ya, como bien sabemos, el consumo de alcohol va muy asociado a estados de carencia nutricional, sobre todo la vitamina B1, que está muy involucrada en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral. Entonces, cuando tenemos un paciente con alteración en el estado mental, ya sea por confusión o por un cuadro de encefalopatía, cuando tenemos alteraciones oculares como oftalmoplegia o nistagmo y datos de disfunción cerebelosa como alteraciones en la marcha y en la ataxia, debemos de considerar que se pudiera tratar de una encefalopatía de Wernicke. Y dentro de sus complicaciones, pues puede haber un deterioro grave o una muerte convirtiéndose en un síndrome de Korsakoff. Otra bandera roja a mencionar son las conductas de alto riesgo. Por ejemplo, todos los pacientes que tengan riesgo para tener una inmunodeficiencia, ¿sí? Pacientes que tengan múltiples parejas, que tengan antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, que tengan el consumo de drogas intravenosas, etc. Hay que sospechar que, pues obviamente, que tenga su VIH y que tenga un problema cognitivo asociado a la enfermedad, o así también como, por ejemplo, para la sífilis, también hay que descartarla. Otra bandera roja son cuando tenemos hallazgos inexplicables o inesperados en la exploración física, como por ejemplo cuando tenemos un paciente que de repente lo vemos con alteraciones en la memoria, lo vemos que tiene alteraciones en la marcha, pues de tipo apraxia, y que puede tener incontinencia urinaria, pues nos hace sospechar de una hidrocefalia normotensa, o también hidrocefalia por daño frontal u otra causa de hidrocefalia como una hemorragia subaracnoidea, una meningoencefalitis o un proceso de trauma. Otra bandera roja serían los hallazgos inexplicables o inesperados en la exploración física neurológica, como perdón, lo que acabamos de decir. Y por último, cuando tenemos una evaluación neurocognitiva incongruente con la historia clínica. Esto casi siempre cuando tenemos pacientes con alta sospecha de SAOS, pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de los 35, que tienen un perímetro del cuello arriba de 40 centímetros, pues sí hay que sospechar que tenga este tipo de problemas, ¿sí? Esto debido a que las alteraciones del sueño afectan la homeostasis del beta amiloide, ¿sí? Que son causa de enfermedades neurodegenerativas. También hay que sospechar del uso de medicamentos o del déficit sensorial.
Esta imagen, ¿por qué la puse aquí? Bueno, como ya sabemos, estos son los factores de riesgo que se pueden modificar por grupo de edad para problemas de demencia. Si bien pueden, no puede, a la hora de modificarlos o a la hora de mantenerlos estables, puede que no se corrija el problema cognitivo, pero sí sabemos que mantenerlos controlados nos puede ayudar a que la evolución de la enfermedad o el riesgo de padecerla, pues sí se vea disminuido o enlentecido. Entonces, como ya sabemos, es en las edades medianas de la vida, los traumatismos craneoencefálicos, el déficit auditivo, la hipertensión, el alcoholismo cuando son más de 21 unidades o 21 copas por semana, la obesidad y en edades adultas, pues el uso del tabaco, el estado depresivo, el aislamiento social, inactividad física, la contaminación y la diabetes, que juntos van a formar hasta un 40% de causas modificables. Ay, aquí viene ahora sí lo más importante o lo más confuso, dado que el diagnóstico diferencial de las demencias neurodegenerativas se puede volver muy complicado. ¿Por qué? Esto debido a la sobreposición de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Muchas de estas patologías también pueden compartir lesiones neuropatológicas y áreas cerebrales afectadas. Siempre en la consulta de demencias, es muy difícil que un paciente llegue en los estadios tempranos de su enfermedad. Casi siempre llegan cuando ya están en etapas avanzadas, cuando ya están francamente con un deterioro cognitivo mayor, y esto pues sí hace más difícil el diagnóstico. Aquí lo que tenemos que tener siempre en cuenta es los síntomas, cómo inició, qué se fue agregando con el tiempo, ¿sí? Dentro de cómo inició con problemas de memoria, inició con problemas conductuales, empezó con problemas de lenguaje, empezó con algún movimiento anormal. Dependiendo de un buen interrogatorio, una buena anamnesis, una buena exploración física, esto va a ayudarnos bastante a dar con un diagnóstico probable presuntivo, porque recordemos que casi siempre los debemos de manejar con alta probabilidad, dado que para tener un diagnóstico confirmatorio necesitamos un estudio anatomopatológico y esto casi siempre se logra post-mortem. Además, también necesitamos estudios de imagen muy sofisticados como el PET-DOPA, el PET-TAU, ¿sí? El PET de beta-amiloide, y esos pues desafortunadamente en México no tenemos el acceso. O también necesitamos marcadores muy limitados también como los marcadores en líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre es importante invertirle a un interrogatorio y en cada consulta reinterrogar, 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 debido a que el diagnóstico de una demencia neurodegenerativa casi siempre se da en el transcurso de la enfermedad por esta sobreposición de manifestaciones clínicas anatomopatológicas. Ok. Cuando hacemos el diagnóstico diferencial en problemas neurodegenerativos, casi siempre los hacemos en torno a la enfermedad de Alzheimer. Esto por ser la demencia más común, que va a corresponder de un 60 a un 80% del total de las demencias. Podemos tener síntomas como dificultad para recordar conversaciones, nombres o eventos recientes. Dentro de los síntomas del estado anímico, los síntomas neuropsiquiátricos pueden cursar con apatía y depresión en las etapas iniciales. Y para las etapas más avanzadas puede haber problemas en la comunicación, desorientación, confusión, falta de juicio, cambios de comportamiento, dificultad para hablar, tragar y caminar.
En cuanto a la relación clínica de esta entidad con otras demencias, como podemos ver en esta imagen, comparten muchos síntomas, muchas características con otras, sobre todo con la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy, algunas alteraciones con trastornos en el movimiento, etc. ¿Sí? Entonces sí es muy importante ver con qué inicio. Si el inicio fue agudo, fue insidioso, fue escalonado, etc. Eso nos va a ayudar bastante a dar con un diagnóstico presuntivo. En cuanto a la diferencia clínica, ¿sí? Por la localización de si es cortical o subcortical, podemos hacer también un diagnóstico diferencial, considerando que en una afectación cortical en los lóbulos temporoparietal corresponde más bien a una enfermedad de Alzheimer, donde los datos pivotes van a ser las alteraciones en la memoria, la orientación visoespacial, las praxias y la percepción, siendo que para las otras corticales, como la demencia frontotemporal, en su variante conductual, va a tener mayor alteración conductual de la personalidad al inicio y alteración en las tareas frontales, ¿sí? Y el resto de las enfermedades neurodegenerativas que pertenecen a las zonas subcorticales, en este caso lo que va a predominar van a ser los síntomas motores. Bien, el diagnóstico diferencial con la demencia. Como definición tenemos que este es un grupo de enfermedades neurodegenerativas con presentación heterogénea, tanto por sus características clínicas como patológicas. Hay una alteración en el lenguaje, puede haber alteraciones en la conducta y personalidad, con degeneración en los lóbulos frontales, en los temporales o en ambos. Dentro de las demencias lobares frontotemporales podemos tener que corresponden las variantes de la demencia frontotemporal y las afasias progresivas primarias, donde tenemos la demencia frontotemporal en su variante conductual. Dentro de las demencias podemos tener la variante agramática o no fluente, la variante semántica y la variante logopédica. ¿Por qué es importante esto? Porque la variante semántica comparte muchas características clínicas con la enfermedad de Alzheimer. Entonces se vuelve a veces un poquito muy complicado hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Sabemos que en las demencias lobares frontotemporales el inicio es más temprano, es aproximadamente antes de los 60 años y van a empezar con cambios en la personalidad o disfunción social respecto a la enfermedad de Alzheimer, que inician en una edad un poquito más avanzada, por arriba de los 65 años, y las alteraciones iniciales son la pérdida de la memoria y la desorientación visoespacial. Dentro del lenguaje podemos ver que en una enfermedad de Alzheimer puede haber anomias, puede haber logoclonías, y en las demencias lobares frontotemporales el lenguaje puede ser perseverativo. El dominio visoespacial se puede ver alterado en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La conducta en las demencias frontotemporales es inapropiada, en cambio en la enfermedad de Alzheimer de manera inicial puede estar levemente afectada, y en etapas ya más avanzadas sí puede haber una mayor afectación, sobre todo de noche, cuando hay vagabundeo, cuando se desorientan, etc. Del electroencefalograma también podemos ver que el patrón en una enfermedad de Alzheimer es lentificado y en una demencia frontotemporal puede verse normal. Las imágenes, pues las atrofias sí son en diferentes localizaciones. La atrofia en la enfermedad de Alzheimer es postcentral y temporoparietal, mientras que para las frontotemporales puede haber una atrofia precentral y anormalidades frontotemporales. La patología también es distinta, dado que en las demencias frontotemporales puede haber las infladas o cuerpos de PIC, que son inclusiones intraplasmáticas,
¿sí? Que nos degeneran o nos llevan hacia la muerte neuronal. También en este tipo de demencias hay degeneración en las motoneuronas o puede ser inespecífica. Mientras que para la enfermedad de Alzheimer vemos las placas seniles, los ovillos neurofibrilares, degeneración granulovacular y la muerte neuronal. Y el diagnóstico molecular o las moléculas implicadas en las degeneraciones. En este caso, ambas comparten la degeneración de la proteína tau y la enfermedad de Alzheimer, pues sí tiene su alteración en la proteína beta amiloide. Quedan 5 minutos, doctora Cabello. Adelante. Ay, bueno, aquí les iba a hablar un poquito de las afasias, donde ya sabemos que la afasia semántica es cuando se pierde el concepto, se pierde todo el contexto de una palabra. ¿Sí? El paciente habla, pero no entiende lo que está diciendo, y en la parte agramática es cuando tenemos las afasias no fluentes, cuando el lenguaje es más telegráfico, y en la logopedía hay un déficit de memoria auditiva y verbal a corto plazo. Dentro de la demencia vascular ya sabemos que representa del 10 al 50% de los casos de demencia, y en este caso sabemos que puede verse por afectación a grandes vasos, que ya sea que pueda haber un infarto estratégico en alguna zona donde, dependiendo de eso, nos dé un síntoma, una manifestación clínica. Los multiinfartos, que son secundarios a los multiinfartos, que van a ser secundarios a las alteraciones en los vasos penetrantes, y a veces, dependiendo de la localización, puede haber mayor probabilidad de demencia, sobre todo si se afecta el núcleo estriado, pálido o los tálamos, ¿sí? Y en cuanto a las lesiones de sustancia blanca o la leucoarriosis, que ya sabemos que podemos encontrar en pacientes que tienen vasculopatía arteriosclerótica en las arterias penetrantes, o pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada o que debemos inhalar. Y este tipo de demencia hay que sospecharlo cuando tenemos un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en una demencia vascular, el inicio es insidioso, es sutil, puede ser abrupto. Como ya sabemos, la evolución en este caso es escalonada. Hay una disminución de la funcionalidad que se detiene, viene un nuevo evento y vuelve a haber una disminución, y luego vuelve a haber otro evento y vuelve a haber una disminución en su funcionalidad. ¿Sí? El examen neurológico va a depender de las áreas que fueron afectadas. En cuanto a la cognición, sabemos que puede haber un enlentecimiento cognitivo o el déficit focal, y en cuanto a lo conductual, se dice que estos pacientes casi siempre cursan con depresión, y esta depresión puede presentarse hasta en los 3 meses posteriores a el evento. La demencia con cuerpos de Lewy es otro diagnóstico diferencial para la enfermedad de Alzheimer, que se considera una enfermedad neurodegenerativa esporádica caracterizada por un deterioro cognitivo fluctuante. ¿Sí? Hay mayores alteraciones en la conexión y funciones ejecutivas. Los pacientes pueden tener parkinsonismo, rasgos psicóticos, ¿sí? Y la presencia de los cuerpos de Lewy principalmente en el córtex. Una característica muy importante, y el porqué de la importancia también de hacer un buen diagnóstico diferencial, es que, por ejemplo, en este caso, los pacientes les damos antipsicóticos y realmente no lo toleran, a veces se pueden desatar un poquito más. En este caso, también la demencia con cuerpos de Lewy también puede cursar con una confusión aguda que nos puede hacer un diagnóstico diferencial con un cuadro de delirio. Ok. Entonces, dentro de este tipo de demencias que comparten características, la demencia con cuerpos de Lewy junto con la enfermedad de Parkinson, ¿sí? En este caso, ambas aquí, ¿cuál es un punto muy importante a recalcar? Que el parkinsonismo
en estas enfermedades, por ejemplo, en una enfermedad de Parkinson siempre va a presentar o va a iniciar con las alteraciones motoras, ¿sí? Y en la demencia con cuerpos de Lewy, el parkinsonismo se puede ver durante el primer año de que ya inició con la demencia, ¿sí? Entonces, en la enfermedad de Parkinson sabemos que la demencia es una manifestación que se puede presentar en etapas más avanzadas o más tardías respecto a la demencia con cuerpos de Lewy, ¿sí? En la demencia con cuerpos de Lewy podemos tener el delirium, las alucinaciones de tipo visuales, las disfunciones autonómicas, ¿sí? La rigidez, la discinesia. También podemos tener alteraciones sensoperceptuales como alucinaciones visuales, fluctuaciones cognitivas de tipo atencional, alteraciones neurodegenerativas como parasomnias, como inversión en el ciclo vigilia-sueño, alteraciones en el sueño REM, ¿sí? Y en las pruebas se dice que para la demencia con cuerpos de Lewy hay una afectación a la hora de realizar un reloj. Podemos ver alteración o dificultad en la ejecución, por ejemplo, a la hora de ensamblar objetos. Hay alteraciones en la atención, en la visoconstrucción, en las fluencias verbales fonológicas, también se pueden ver alteradas, en la velocidad psicomotora y en la memoria de trabajo, mientras que se van a mantener conservadas o hay menos alteraciones en la orientación, en la memoria lógica y en la memoria verbal diferida. También en los cuerpos de Lewy podemos ver la presentación de los cuerpos, ya sea en zonas corticales o subcorticales. Hay un déficit colinérgico y un déficit dopaminérgico. En cuanto al temblor, como podemos ver, en la enfermedad de Parkinson es más típico, es más característico versus la demencia con cuerpos de Lewy y es muy raro que se presente en la enfermedad de Parkinson. Que sí pueden presentarse las alteraciones motoras, sí, pero eso pudiera ser en etapas más avanzadas o cuando comparten, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer con él, una deficiencia, etcétera. Aquí en esta imagen podemos ver un pequeño cuadro con un diagnóstico diferencial en cuanto a la exploración física motora, ¿sí? Donde sabemos que aquí haciendo referencia a la parálisis supranuclear progresiva y a la degeneración cortical basal, que como ya sabemos, en este caso pertenecen a las taupatías. En una parálisis supranuclear progresiva podemos ver que hay una rigidez que es axial, ¿sí? En estos pacientes pueden presentar caídas, pueden presentar oftalmoplegias, como lo pueden ser las alteraciones en los movimientos verticales o en la mirada o la sacadas de la mirada, que se pueden presentar hasta en un 30% de los pacientes con parálisis supranuclear progresiva. Pueden tener también alteraciones en los músculos de la deglución y casi siempre las caídas o una característica de estos pacientes es que las caídas casi siempre son para atrás, ¿sí? En cambio, la degeneración corticobasal en cuanto a la rigidez, pertenece casi siempre a las extremidades y es una simétrica. Estos pacientes pueden presentar distonías y pueden presentar apraxias. Ellos, en cuanto a la cognición, pueden presentar una demencia subcortical, alteraciones en la función ejecutiva, inflexibilidad cognitiva, alteraciones en la memoria episódica, que mejora con claves, enlentecimiento psicomotor, apatía, depresión, y también ellos pueden tener caídas, alteraciones en el tono postural y un síndrome rígido ascéntico. Y ya
Dentro de también podemos hacer diagnósticos diferenciales con estudios de imagen. En este caso les puse la presentación de un PET-FDG-DOPA, donde ya sabemos que cada enfermedad, cada problema neurocognitivo tiene su propio patrón de alteración, ¿sí? Por ejemplo, viendo en las zonas rojitas, las zonas que están con mayor activación, las zonas que están de color son las zonas donde hay un poquito de disminución en la funcionalidad, en la activación. Y ya como conclusiones, ¿sí? Tenemos que el deterioro cognitivo no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La identificación, el análisis temprano y etiológico tiene importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas. En la mayoría, el diagnóstico definitivo llega a ser post-mortem. La piedra angular del diagnóstico es una cuidadosa semiología de inicio y evolución del padecimiento. El diagnóstico casi siempre es longitudinal y su evolución validará nuestro diagnóstico inicial. Es importante reconocer los síntomas y los datos que sugieren una demencia reversible. En el caso de que detectemos banderas rojas, nos obliga a hacer estudios más extensos y aunque la presentación clínica y el curso varían, el pronóstico a largo plazo es uniforme, como por ejemplo los déficits cognitivos, la discapacidad y el deterioro funcional. Este deterioro progresa de manera que nos va a conducir hacia la muerte. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias, doctora Carrillo. Estamos sobre el tiempo, pero no sé si alguien quiera hacer algún comentario o si tienen alguna duda. Mientras, pues me gustaría preguntarle, doctora Carrillo, su opinión acerca de cuál sería la utilidad de las pruebas neuropsicológicas en el proceso de diagnóstico diferencial de demencias. Son muy importantes las pruebas neuropsicológicas, dado que no podemos hacer un diagnóstico nada más basándonos en la línea de vida del paciente. También debemos de ver cuáles son las áreas afectadas cuáles son las funciones que se afectan en cada problema cognitivo. Siempre debemos de apoyarnos con un grupo de neuropsicólogos que sean expertos en la aplicación de este tipo de pruebas y de manera inicial pues podemos validar, ¿no?, o apoyarnos con la clínica en nuestro consultorio como un mini mental, un MoCA, un reloj, etc. Enfermedad, ¿sí? Como lo decía con anterioridad, si hay alteraciones en el reloj, aunque otras áreas estén conservadas, sí, pues ya te orienta hacia dónde están. Sobre todo también hacer hincapié en que cuando les damos las pistas y recuperan, en ese caso, pues ahí puede ser considerado también como una parte normal como el envejecimiento y no una situación patológica. Y ya cuando no es posible, pues ya sí hay que sospechar de algo más, por muy limítrofe que esté la puntuación. Muchas gracias. Pues parece que no hay comentarios o alguna pregunta que quieran hacer. No sé si tenga algún mensaje final ya para ir cerrando la sesión. En realidad el abordaje de estas patologías es muy complicado, sobre todo como lo mencioné con anterioridad, los pacientes nos llegan en una etapa ya muy avanzada cuando dejan de ser demencia aislada, cuando ya están mixtas, entonces sí es difícil ver con qué empezó o cómo se han ido agregando las cosas. El diagnóstico siempre lo vamos a hacer longitudinal, sí creo que siempre debemos trabajar con diagnósticos presuntivos porque a lo largo del tiempo sí podemos ver cómo se van agregando otras cosas y cómo podemos pensar que el diagnóstico ya no es el mismo con el que empezamos, ¿sí? Entonces, un buen interrogatorio yo creo que es una muy buena inversión para poder tener un buen diagnóstico. Muy bien, pues les agradecemos a todos su participación, a pesar de estas fallas técnicas y esta confusión que hubo con el enlace de ingreso. Pues los esperamos en la próxima sesión, la que está programada para el 25 de julio,
será acerca de fármacos para la demencia y la enfermedad de Parkinson, que impartirá la doctora Lorena Velázquez Álvarez. Entonces, pues los esperamos en la próxima sesión y pues buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.